Hola, buenas tardes. Soy Román García, de tercer año A. Hoy hablaré sobre El niño pijama de rayas, novela escrita por Joan Boyce. El niño de pijama de rayas es una obra que se desarrolla a mediados de la Segunda Guerra Mundial, siendo específicos donde el nazismo tuvo su mayor auge política e históricamente. La historia se ubica geográficamente en Polonia, en el campo de concentración Auschwitz. Ahí se mantenían a los judíos en dicha época debido a sus creencias y diferentes conflictos. En esta novela se encuentran dos personajes principales. El primero es Bruno, un niño de 9 años que cruza la primaria y se ve obligado a irse de su hogar debido al trabajo de su padre. Es curioso, le gusta jugar con sus amigos, explorar lugares grandes y hacer nuevas amistades. El otro protagonista es Shmuel. Es judío y se hace amigo de Bruno y se encuentra recluido en el campo de concentración de Auschwitz junto a su familia. Es delgado y tiene pelo al rape y es demasiado amigo de Bruno. En los personajes secundarios nos encontramos a la madre de Bruno y Gretel. Obedece bastante las normas impuestas en la casa y discute bastante con su marido. Suele vigilar bastante a los niños. Encontramos también al padre. Es el que manda en Auschwitz y también en su casa. Consigue el respeto de sus hijos, pero no suele estar mucho en casa. También encontramos a María. Es la niñera de la familia, muchas veces suele hablar con Bruno. Es una de las criadas de la casa encargada de las labores del hogar. Podemos encontrar a la ya antes mencionada Gretel. Es la hermana mayor de Bruno por 3 años más. Tiende a burlarse con sus amigas de su hermano por ser el más pequeño de su clase. Bruno le tiene algo de temor. Un personaje menos recurrente es el teniente Kotler. Es un teniente nazi, se hace amigo de Gretel y de la madre de Bruno, porque siempre estaba por su casa, pero se gana la antipatía del niño. Se ve destinado a otro sitio y no vuelve a aparecer por la casa. El último personaje secundario que encontramos es Pavel. Es el camarero de la casa en Auschwitz. Es judío y era médico antes de ir al campo de concentración. Después de derramar algo de vino, no volvió a pasar por la casa. Probablemente lo mató el teniente Kotler. La historia comienza cuando Bruno, un niño de 9 años de Berlín, llega a su casa y se encuentra a María haciendo maletas. Su madre le explica que por el trabajo de su padre tendrán que mudarse. Bruno no está muy seguro de cuál es el trabajo de su padre, recordando una vez que le preguntaron eso en la escuela y solo pudo responder que trabaja para alguien llamado el Furias. Seguidamente, su madre le hace saber que tendrá que despedirse de sus amigos de la escuela, Carlos, Daniel y Martín. A Bruno le es difícil ya que los considera amigos para toda la vida. También piensa en sus abuelos que viven cerca de donde él vive. Cuando Bruno fue a ayudar a María a hacer las maletas, voltea a la habitación del trabajo de su padre, donde tiene estrictamente prohibido entrar. Bruno, al llegar a la nueva casa, no puede evitar compararla con su casa en Berlín, mientras recuerda cosas de su antigua casa. En Berlín todo era más alegre y en las calles podría haber gente amistosa y amable. En cambio, en su nueva casa, nadie parecía de reírse. En su nueva casa tenían 3 nuevos sirvientes y el camarero de la casa, Pavel. Todos bastante delgados y hablaban con susurros entre ellos, de vez en cuando. Bruno le dice a su madre que cambió de parecer con respecto a la nueva casa y que mañana se regresarán a Berlín. Su madre asiente a lo que dice, pero Bruno le anima a decirle a su padre para regresar a Berlín el día siguiente, molestándola para acto seguido mandarla a desempacar junto a María. Antes de ayudar a María, aparece el teniente Kotler junto a la puerta. Bruno siente una mala vibra de él. Luego, Bruno observa algo por su ventana que lo deja perplejo. Bruno es alguien que le teme a su hermana, ya que ella junto a sus amigas se burlan de él por el ser más pequeño de la clase. Normalmente haciendo bromas con que en vez de tener 9 años, tiene 6. Bruno entra en la habitación de su hermana y la encuentra organizando sus muñecas. Él le pregunta la razón por la que se las ha traído, a lo que su hermana le responde con que su padre le había dicho que estaría en su nuevo hogar en el futuro cercano. Pero ninguno de los dos entiende muy bien esta frase. Ambos están de acuerdo con que la situación de vida es mala y su hermana le explica que el lugar donde se encuentra se llama Auschwitz. Pero Bruno no capta enseguida por qué el lugar se llama así. Luego le dice a su hermana que los niños del lugar no son muy buenos con él, a lo que su hermana extrañada le pregunta por dichos niños y dónde los ha visto. Bruno la lleva a su habitación, donde los dos ven por la ventana
ancianos, adultos y niños trabajando juntos, a lo que Gretel se pregunta dónde están las mujeres. Bruno responde su pregunta con quizás están en otra parte. También pueden ver una cerca alambrada, pero al otro lado no hay vegetación. Gretel le dice que se trata de un campo, pero Bruno no está de acuerdo porque si fuese un campo habría animales, y al parecer no los hay. Fuera logran ver algunos hombres y niños trabajando y otros intimidados por los soldados. Gretel seguidamente se pregunta por qué se mudó a un sitio como ese, yéndose del lugar diciendo que la vista desde su ventana era mucho mejor. Esto ya que la ventana de Gretel da al lado contrario de la ventana de Bruno. Mientras, Bruno se sigue mirando, percatándose que todos llevan pijamas de rayas con gorros. Posteriormente, Bruno se acerca a la oficina de su padre y lo escucha hablar con otros hombres, asegurándoles que tendrá un nuevo comienzo con él como líder. Toca la puerta y su padre le dice qué pasa. Cuando entra, le pregunta que si le gusta la nueva casa, a lo que Bruno responde con honestidad que no. A lo que acto seguido se pregunta cuándo volverán a Berlín. Su padre le responde con que no tienen elección, ese es su nuevo hogar. Bruno le pregunta si fue por haber hecho enfadar a las furias y el vivir aquí era un castigo, a lo que el padre responde que era todo lo contrario. Antes de irse, Bruno pregunta por las personas de afuera y su padre le responde que tranquilo, él no tiene nada en común con ellos. Su padre le recuerda saludar a Alice y este se despide con un Heil Hitler. Días más tarde, Bruno estaba mirando las grietas del techo cuando María entró a la habitación. Él intenta hacer que ella admita que Auschwitz es un mal sitio y él sin pensarlo dice, padre estúpido. Esto sorprendió a María y le dijo que su padre era un buen hombre. Le ayudó a conseguir trabajo después de la muerte de su madre. Gretel los interrumpe y le ordena a María que le bañe. Bruno, algo extrañado, le dice que ella ya puede hacerlo sola. María aún así obedece. Cuando Gretel sale, Bruno vuelve a decir que su padre ha cometido un error llevándolos a este sitio. Y María le pide que se calle porque podría meterlos en problemas, a lo que Bruno sale de la casa llorando. El chico comienza a aburrirse al transcurso de las semanas, por lo que decide construir un columpio. Sale de la casa y se encuentra con el teniente Kotler y a Gretel hablando. Este le pregunta si tienen un neumático. Los dos al oír la pregunta se ríen, pero este responde que es para un columpio. Al oír esto, el teniente le grita a Pavel que consiga un neumático del almacén. Bruno construye el columpio en un árbol que está fuera de la casa. Mientras juega, este se cae y se lastima. Pavel vio esto y fue rápidamente a atenderlo. Su madre se entera de esto y le dice a Pavel que si alguien pregunta, fue ella quien curó sus heridas. Bruno, a quien más extrañaba era a sus abuelos. Su abuelo era un director de restaurante y su abuela era una cantante famosa. Organizaba obras de teatro y dejaba que él participara junto a su hermana. Este recuerda que luego de la obra de teatro navideña, después de que su padre fuese ascendido a comandante, su abuela dijo que no probaba ver a su hijo con ese nuevo uniforme, ya que le parecía horrible. Le daba vergüenza ver a su hijo vestido así. La madre intentó calmarla, pero esto solamente la enfadó mucho más, para acto seguido decir que le daban ganas de arrancarse los ojos al ver ese uniforme. La abuela salió corriendo de la casa, furiosa, y Bruno nunca volvió a verla. Recordando esto, decidió escribirle una carta. El padre contrató un tutor especializado en la historia y geografía llamado Herrlich para Gretel y Bruno. El tutor le insiste a Bruno a aprender sobre la patria, pero Bruno no está interesado, para seguidamente decirles que su mente creativa le ha causado bastantes problemas. Pasan los días y Bruno siente la necesidad de salir a explorar, después de haber estado mirando por la ventana a las personas del otro lado de la cerca. A veces ve los soldados en ese lado, pero nunca ha visto a las personas de pijama de su lado. Entonces decide salir a caminar a lo largo de la cerca, aunque sus padres se lo tienen totalmente prohibido. Bruno caminó durante una hora sin ver a nadie, pero justo cuando pensaba en volver, ve a una persona a la distancia. La persona es un niño, y al acercarse, Bruno se da cuenta que está muy delgado y parece triste. Lleva el pijama de rayas y en el brazo una estrella bastante extraña que jamás había visto. Ambos se ponen a hablar y Bruno descubre que el otro chico se llama Shmuel. Aunque nunca había escuchado su nombre, descubren que tienen la misma edad y que nacieron el mismo día. Shmuel le dice que es de Polonia, y le revela que no está en Alemania, sino en Polonia. Bruno le cuenta sobre el Berlín, y Shmuel le responde que quizás él venga de un lugar mejor.
Meses antes de mudarse de Berlín, una noche el padre de Bruno había anunciado a la familia que el Furias iría a la casa a cenar. Su madre limpió hasta el último rincón de la casa y su padre los preparó a él y a Gretel, diciéndoles que esa noche era muy importante para su carrera. El Furias llegó acompañado de una mujer rubia llamada Eva. Bruno recuerda que el Furias era un invitado bastante rudo. En cambio Eva era bastante amable, incluso le había sonreído antes de irse. Una vez se fueran, Bruno escuchó a sus padres hablar sobre dejar Berlín, y unos días más tarde se habían mudado. Bruno y Shmuel continúan hablando de la cerca, y Bruno le pregunta por qué hay tantas personas del otro lado. Shmuel le cuenta que antes vivían con su familia, y que un día su madre les hizo brazaletes con la estrella de David. Tuvo que mudarse con la familia a una habitación bastante pequeña, porque estaban en el lado equivocado de una pared que se había construido. Shmuel dice que un día los soldados entraron, los hicieron envolver sus cosas y los metieron en enormes camiones, donde fueron llevados a un tren donde no había aire para respirar. Cuando bajaron, tuvieron que caminar hasta Auschwitz, y Bruno no entiende por qué está tan triste, si les había ocurrido lo mismo. Bruno le pregunta si hay más chicos en su lado de la cerca. Shmuel le dice que sí, a lo que él se queja, ya que no es justo que no tenga nadie con quien jugar. Pero Shmuel le dice que ahí no juegan. Esto le sorprende y le sugiere que podría pasar debajo de la cerca y visitar a sus amigos. Pero Shmuel, nervioso, le dice que mejor vuelva a casa. Bruno le promete volver al día siguiente. Un día, María encuentra a Bruno tomando un pan con queso para llevárselo a Shmuel, y él la convence para que le cuente sobre la vida de Pavel como médico. Cuando se encuentra con Shmuel, le dice que quiere ser un buen soldado como su padre. Sin embargo, Shmuel le dice que no hay soldados buenos y que no saben cómo son las cosas allí. Bruno llega a la casa y descubre que el teniente Kotler se quedará a cenar. Kotler le cuenta a la familia que su padre fue un profesor de universidad, pero que dejó Alemania para irse a Suiza, y esto perturba al padre de Bruno. En ese momento Pavel abre una botella de vino y accidentalmente la derrumba sobre Kotler, quien razona de una manera bastante agresiva. En un día lluvioso que Bruno no podía salir, Gretel entró en su habitación y él accidentalmente menciona a Shmuel, pero cubre su error diciendo que es un amigo imaginario. Gretel cree su mentira y se burla de él. Bruno le dice lo que le contó Shmuel, que su abuelo había desaparecido y que cada vez que se lo preguntaba a su padre, él lloraba y solamente lo abrazaba. Gretel le dice que deje de hablar con su amigo imaginario, pero Bruno dice que no quiere hacerlo. Ella sale y Bruno se queda pensando por Shmuel. Otro día, Bruno se encuentra con el teniente Kotler en el pasillo de su casa, burlándose de él. En ese momento, su madre pasa por allí y lo envía a la cocina, donde se encuentra con Shmuel, que estaba puliendo las copas para la fiesta de cumpleaños de su padre. Bruno sirve un poco de pollo de la nevera y al ver a Shmuel le ofrece un poco. Cuando el teniente Kotler entra en la cocina, acusa a Shmuel de robar comida. El chico intentó decirle que Bruno se la dio. Do you know this Jew? Pero Bruno dice que no lo conoce. Bruno no vio a Shmuel después de una semana. El día que volvió a ver a Shmuel, ve que su cara está bastante llena de heridas, y Bruno se disculpa por haberle traicionado y los dos se dan las manos entre la cerca. Había casi un año que la familia se mudó recién la noticia de la muerte de su abuela y vuelven a Berlín para el funeral. Bruno se da cuenta que echa de menos su vida en Auschwitz y le hace feliz pensar que Kotler lo han transferido de lejos de allí, y su amistad con Shmuel le hace preguntarse cada vez más por qué están en el lado opuesto de la cerca. Gretel le explica que los que viven al otro lado son judíos, y la cerca está para impedir que salgan y se mezclen con otros. Bruno le pregunta que si no son ellos judíos, ¿qué son? A lo que Gretel le responde que es lo opuesto. Posteriormente se descubre que Bruno y Gretel tienen piojos, por lo que le lavan el cabello con un shampoo especial y su padre insiste con cortarles el cabello, a lo que terminó cediendo. Días más tarde, escucha a su madre mencionarle a su padre que quiere volver a Berlín con él y Gretel. Él se preocupó por la salud de su madre al ver que estaba tomando muchas siestas y geles medicinales. Su padre los reúne a él y a Gretel y les pregunta si echan de menos Berlín, a lo que Gretel responde afirmativamente, pero Bruno lo duda pensando en Shmuel. Su padre le dice que Auschwitz no es un lugar para niños, pero Bruno responde que hay cientos de niños al otro lado de la cerca. Al padre le sorprende que Bruno sepa este dato y toma la decisión de irse a Berlín esa misma semana. Bruno se pone nervioso cuando piensa en contarle la noticia a Shmuel. 3 días después, Bruno se vuelve a encontrar con Shmuel y se da cuenta que el chico está aún más triste. Cuando le pregunta a Shmuel le cuenta que su padre ha desaparecido. Bruno sugiere preguntarle a su propio padre para ver qué ha pasado.
pero él le responde que no es una buena idea porque los soldados los odian a él y al resto de personas al lado de su cerca. Bruno le cuenta que volverá a Berlín y Shmuel se entristece ya que ya no tendrá nadie con quien hablar. Cuando Bruno le dice que mañana será la última vez que se vean, le dice que quizás podría pasar a través de la cerca. Bruno recuerda que su padre le afeitó la cabeza y le dice a Shmuel que si trae una pijama de rayas podrá cruzar la cerca y ayudarlo a buscar a su padre. Al día siguiente, comenzando a llover, Bruno se puso una gabardina y botas para ir a ver a Shmuel, que le da la pijama de rayas sucia. Bruno se lo pone y recuerda las obras que solía hacer con su abuela. Shmuel le hace quitarse las botas. Bruno se desliza al otro lado de la cerca, pero el campo es muy distinto a lo que se esperaba. Todas las personas eran muy delgadas y con expresiones tristes. Y lo que Bruno no se daba cuenta es que los soldados se lo pasaban bien atemorizando a estas personas. Le dice a Shmuel que quiere volver a casa, pero le responde con que había prometido buscar a su padre. En un instante son rodeados por soldados, quienes los dirigen a una habitación cálida. Bruno se preocupa ya que tiene que volver a casa antes de la cena, pero Shmuel lo calla diciéndole que si no lo hace, los soldados se enfadarán. Los niños se toman de la mano, y Bruno le asegura a Shmuel que es su mejor amigo de la vida. La habitación se oscurece, y ambos continúan de la mano. Los soldados buscan a Bruno durante días, hasta que finalmente encuentran los restos de su ropa en la cerca. El padre va al sitio sin entender lo que pudo haber ocurrido. La madre piensa que quizás volvió a Berlín y se apresura a regresar con Gretel, pero no lo encuentra nadie. Enfadado con los soldados de Auschwitz, el padre vuelve al sitio donde se encontró la ropa de su hijo, donde se cuenta del hueco en la cerca. En un instante comprendió todo lo que le había ocurrido a Bruno. Meses después, fue despedido de su puesto y lo sacan del campo. El ambiente en la novela varía, de manera que en un punto podemos estar en un espacio cerrado y de pronto ir a un lugar abierto. No obstante, la novela se desarrolla más en torno a lugares abiertos, con sesiones claves en lugares cerrados. Un ejemplo sería la vez que Bruno y Gretel observaron por primera vez el campo de concentración desde un espacio cerrado. El tiempo de la obra puede considerarse cíclico, debido a que se nos muestran diferentes acontecimientos que ocurren antes de lo ocurrido en la novela. Además, que hay saltos de tiempo es evidente. Por ejemplo, cuando saltamos al funeral de la abuela de Bruno y Gretel. La corriente literaria de la novela es el realismo. Esto lo podemos afirmar gracias a los eventos de la obra y el cómo son narrados. Los elementos que se pueden encontrar en la novela son la ira, el descontento, hostigación, gracia, inocencia e incomprensión. La ira se puede notar primero que nada en Bruno, el protagonista. Desde un principio se muestra molesto al llegar a la nueva casa, ya que no le parecía un buen lugar para vivir. El descontento es por parte de la madre. Esto lo podemos notar gracias al dato que toma jarabes para dormir y suele tomar siestas, bastante largas, para evitar posiblemente darse cuenta que está en ese lugar. La hostigación es casi el final, específicamente la parte donde llevan a los judíos juntos, Shmuel y Bruno, al cuarto oscuro. No se ven caminando sin chance de parar en ningún momento. Esto se muestra mejor en la película del libro. La gracia es por parte de Bruno al encontrar a Shmuel y compartir infinidad de cosas de su vida con él y viceversa. La inocencia es por parte, nuevamente, de Bruno. Esta vez hablaré más sobre la intención de John Boyne de escribir esta obra. La inocencia de Bruno se ve presente al no comprender por qué, por el mero hecho de ser judío, las demás personas están recluidas en un campo tan lúgubre y nulo de entendimiento de la situación en la que se encontraban, dejando de lado las diferencias en creencias o algún conflicto mayor. Esto al no comprenderlo, claro está. Sin embargo, esta es una manera de conocer un evento histórico que se considera bastante oscuro hoy en día, desde un punto de vista más ameno y similar al de cualquiera siendo niño, logrando empatizar con el lector. La inocencia de Bruno es reflejada al decir que quería ser un buen soldado como su padre, y el paralelismo de esta inocencia es Shmuel, quien perdió mucha de su inocencia al estar en un sitio como ese y a los maltratos a los que se veían afectados. Esta
inocencia puede interpretarse como sin importar la situación racial, política, ética y religiosa, todos somos iguales. La amistad de Shmuel y Bruno puede reflejar eso mismo. De esta manera podemos decir que era necesario un cambio en la sociedad debido a las acciones que se llevan gracias a las diferencias sociales. Esto se puede ver reflejado de diferentes formas en la actualidad, debido a que sigue habiendo discriminación, no al grado en que se llegaba a esas épocas, pero sigue habiendo. En la parte racial, diferencias entre creencias, pensamientos, etc. La incomprensión es por parte del padre, al no comprender los sentimientos de sus dos hijos. Sinceramente, la manera de interpretar esta obra puede variar gracias a aspectos éticos, morales y sentimentales. En la parte ética podemos analizar que es una obra que explica uno de los acontecimientos más importantes de uno de los conflictos bélicos más grandes del mundo. Esto a través de una historia trágica de dos amigos que no comprendían dichos conflictos. También podemos hacer un análisis a los personajes, su manera de pensar y su evolución como mismo. Principalmente pondremos la evolución de un personaje secundario, en este caso la madre, de Bruno y Gretel. En un principio se nos presenta como alguien que se calla sus incomodidades y no las afronta directamente al momento. Esto en la novela se ve en un estado cambiante constante, ya que la madre al casi finalizar la obra encara a su marido y le presenta sus incomodidades directamente. Si bien la madre en la obra avanza, el padre de igual forma lo hace. El padre se ve frustrado por el descontento de su hijo e hija y trata de mejorar lo mayor posible las cosas. Sin embargo, se encuentra con una barrera la cual es no saber qué hacer realmente. No obstante, la mujer al enfrentarlo se atónito y decide tomar una decisión: irse. Pero antes preguntan a sus hijos si la estadía se les parecía cómoda o no. Una de las respuestas impacta al padre, la cual es la de Bruno, y le hace cuestionar si deberían estar ahí o no, las cuales se resuelven al momento. Quise resaltar estas evoluciones ya que me parecen interesantes, como cuando al parecer que a los padres los pasan en segundo plano, se mantienen realmente en constantes duelos emocionales como situacionales. En la parte moral se puede destacar la poca moralidad de los soldados, su poco valor a la vida hacia el prójimo, sino capaces de acabar con la vida de un niño inocente que no tiene culpa. Aparte de ser ilógicamente casi insensibles en muchos aspectos, llegando a tomar decisiones bastante exageradas en situaciones para nada complejas. En la parte sentimental podemos analizar y concluir que la obra es bastante emotiva en su clímax y la manera en cómo Bruno y Shmuel se relacionan, ambos apoyándose mutuamente de forma que podemos sentirnos identificados, ya que en algún punto de nuestra vida hemos tenido un amigo que nos entiende, nos apoya y nosotros también a él, de forma que estamos dispuestos a hacer todo por esa persona que quizás puede llegar a considerarse como un hermano. Esto depende de la amistad y el grado que tengan, pero esto nos hace empatizar con el dúo directamente. La conclusión es triste por esa buena acción, en la cual concluyó con su muerte, de forma que podría incluso referenciar al Salvador del mundo, Jesucristo, que murió por la verdad, una buena acción. Son diferentes formas de interpretación. Asimismo, analizando a fondo, esta obra nos puede orientar en la forma en cómo avanza la sociedad, que aparenta y va en decadencia por la desigualdad de derechos, deberes o acciones. Hay cosas que, pese al tiempo, se han mantenido, como el pensamiento soso de una guerra que acabe con más guerras. Una característica importante es que el libro y la novela tienen un final similar, pero debido a la duración de ambos medios, los acontecimientos ocurren de una forma diferente. O por lo menos, no tal y cual. Esta obra es sumamente necesaria de leer y aprender a mi parecer, debido a la cantidad de información y datos históricos sociales que nos pueden ayudar a comprender la sociedad antigua y relacionarla con la actual. De igual forma, funciona como un cuento sobre la amistad y que puede aportar mucho a nuestra sociedad, de forma que la historia puede tener bastantes interpretaciones y ser llevada a diferentes contextos de ya antes conocidos. Sin más que agregar, me despido. Gracias por su atención.